caso el video no lo estoy grabando. Mira, recién me estoy dando cuenta que no lo estoy grabando y lo voy a grabar ahora. Le he hecho acordar, profe. ¿Ve? ¿Está bien? Le he hecho acordar, ¿eh? Muy bien, muy bien. 2 Lamentablemente... puntos maya, 2 puntos. Sí, 2 puntos maya. 2 puntos más. ¿Todo bien, Flavio? Sí, profe. Bueno, Duele un poco la garganta, no puedo hablar. bueno, tranqui entonces. Escucha y cualquier cosa después preguntar más adelante. ¿Sí? Bueno. Bien. Seguimos con el IDE de Arduino, que es el programita que al principio les dijimos. Para aquellas personas que cuando vean este video vean que está un poco cortado, me olvidé de grabar, para aquellos que recién escuchen, los chicos que vean el video directamente. Partimos hablando del Tollchain, que es un proceso de escribir un libro, ¿sí? Le dicen así al proceso en el cual tenemos un escritor, un editor, una imprenta, la impresora y por último ya llegamos al libro, que es en este caso el elemento que nos va a permitir a nosotros sacar información o generar conocimientos. Dijimos que el escritor puede ser un programador, en este caso hablando desde Arduino, y el libro va a ser el microcontrolador, el Atmega, o Arduino, la placa Arduino, para como más les convenga identificar al proceso final que obtengamos. En sí no es la placa Arduino lo que vamos a obtener, sino lo que vamos a obtener es que haya un control de un dispositivo. En este caso, si tomamos en cuenta que Arduino va a controlar otros dispositivos, ¿sí? Esos dispositivos van a ser, en este caso, todo este control o en relación de Arduino y dispositivos controlados es el libro, no el Arduino solo, porque el Arduino solo por sí mismo no hace nada. Recuerden que en sí la placa es un hardware en el cual nosotros podemos generar una interacción por medio de un software y ese software es el IDE Arduino, que es lo que estamos viendo más adelante. ¿Sí? Eso como para que tengan en cuenta. Bueno, yendo al proceso del toolchain de Arduino, dijimos que tenemos que pasar por el IDE de Arduino, después por el compilador y después llegar al ABR-DUT, que es uno de los pasos siguientes finales que tenemos en cuenta. Entonces, IDE de Arduino, compilador y ABR-DUT, o DUDE, como lo quieran decir. Bien, dijimos que el lenguaje que entiende el microcontrolador es el lenguaje ++. Es un lenguaje de tipo alto nivel que utiliza como idioma el inglés. Tenemos que manejar, a ver, no les digo que van a saber todo en inglés, pero hay palabras fundamentales que por ahí se van a ir acordando en el tiempo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que los inconvenientes que se puedan tener en este caso es que el microcontrolador no entiende los lenguajes comunes, tienen que ser un lenguaje de máquina. Para eso utilizamos este tipo de lenguaje C++. ¿Sí? Una vez que ya pasamos toda esta etapa del IDE, de ver el programa, de entender que trabaja con un lenguaje, de entender que nosotros no nos podemos comunicar directamente con la computadora si no manejamos ese lenguaje. Tenemos que adaptarnos para poder interactuar con los dispositivos que querramos controlar, ya sean sensores o actuadores. Habíamos visto ayer que en nuestro caso tendríamos que utilizar un relé o podría ser un tipo de sensor reloj para controlar el tiempo. Nosotros tenemos que controlar el tiempo de apertura o cierre. En este caso, lo que tenemos que controlar en el proyecto del comedero avícola, el funcionamiento de los motores en ciertos tiempos. Entonces, actuar o no actuar. Dar energía eléctrica o no energía eléctrica para que funcionen los motores, ya sea en los tiempos necesarios en los cuales el animal, en este caso la ave, el ave o la ave, pueda alimentarse
en esos tiempos, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El compilador después, otro de los pasos que dijimos, teníamos el paso del I de Arduino, después iríamos a lo que es la compilación, que recibe ese código C++ que se ha escrito en Arduino y lo convertirá en código de máquina para que entienda el microcontrolador, ¿sí? Para eso, todo este proceso se llama ABRGCC, ¿sí? Todo esto que está aquí es la forma que vamos a utilizar. Si ustedes se fijan, acá tienen un pequeño esquema donde a partir de lo que se ha escrito en C++, después pasaría el compilador y lo manda a código máquina, que serían códigos en ceros y unos, que es el lenguaje que nosotros dijimos en algún momento, entiende las computadoras en general, pero en este caso el microcontrolador, que en este caso es este pequeño chip que tienen aquí, que se llamaba Atmega 386. Hay otros modelos, pero bueno, este es uno de los más conocidos a partir de la placa, el modelo Arduino 1. Hay muchos otros modelos que dijimos que se utilizan en general. ¿Qué más podemos decir? Es el editor, sería, si tenemos de nuevo en cuenta el anterior paso, es el elemento que edita dentro de lo que es relacionado con lo que es el libro, ¿no? El elemento editor. Y se buscan los errores. Reordena el código y corrige los errores o busca errores y nos avisa si hay algún error en el cual cuando le llega al dispositivo no lo entiende, entonces después nos va a mandar un cierto mensaje de error y tendremos que solucionarlo. Los errores clásicos son que falte una letra o que falte un punto o un punto y coma. Ya van a ver cuando trabajemos más en detalle el código. También tengamos en cuenta que la salida del compilador obtenemos como archivos en hexadecimal. El archivo hexadecimal es un sistema numérico. Ustedes tienen sistemas numéricos como el decimal, que trabajan en este caso lo puedo buscar aquí, a ver, voy a buscar tablas de sistemas numéricos, para que tengan en cuenta, ¿no? Y vean las diferencias que hay en las distintas tablas. Por ejemplo, esta tabla, ustedes verán, tienen un sistema binario, tienen un sistema decimal, que es el que nosotros trabajamos normalmente, que es del 0 al 10, perdón, del 0 al 9, ¿sí? Y después del 9 empieza a combinarse todos los siguientes números entre 0 y 1, o 1 y 0. Y así, perdón, el 0 se combina con el 1 y luego el 1 se combina con todos los demás números que tenemos a continuación. Ese es el decimal. Eso tengamos en cuenta en la hora de identificar distintos tipos de sistemas numéricos. Ahora, el que le está diciendo a ustedes que se va a trabajar es el hexadecimal. El hexadecimal, una vez que llegan al 9, empiezan a trabajar con letras. Sería la letra A, B, C, D, E, F. Una vez que llega a F, sería A0, A1, A2 y así sucesivamente. Esa combinación se va a ir dando durante el proceso de identificación de los sistemas decimales. Hexadecimales, perdón. Si nosotros tendríamos que relacionar, entonces fíjense, el 10 es el A o el 15 es el F, ¿sí? Y así continuamente para que tengan idea. Bien, eso en lo dejo ahí, bueno, en algún momento ustedes lo pueden trabajar también, que es un sistema hexadecimal. Pero, ¿cómo se dan en cuenta ustedes que ese código está en ese tipo de sistema numérico? Porque tiene un punto hex, ¿sí? Que es el código que maneja la máquina. Bien, por último, tendríamos que pasar a
el apartado de el archivo. En este caso, fíjense que agarra el archivo hexadecimal en código máquina y lo carga al microcontrolador a través del puerto USB. ¿Sí? Se dice que esto ha mejorado gracias a Arduino, este proceso de pasaje de datos escritos en el IDE de Arduino hacia el microcontrolador. Esto ha mejorado y permite más mejoras a la hora de poder interactuar. Se dice que antiguamente se necesitaba un hardware externo para esta tarea y, por ejemplo, los programadores de tipo PIC, que son controladores de tipo programables integrados, hay que tener en cuenta que eran mucho más complejos los trabajos que se tenían de ese tipo. Y con Arduino esa situación ya se descomplejiza bastante y es más fácil poder enviar esos códigos en lenguaje al microcontrolador. Dentro del circuito integrado tienen cargado un software muy básico llamado bootloader, ¿sí? Dentro del bootloader, o con el bootloader en sí, digamos, el ABR Dude con el bootloader se encargan de agarrar el archivo hexadecimal en código máquina y cargarlo a la memoria del microcontrolador, ¿sí? Nosotros tenemos dentro del microcontrolador, en este caso, además de este archivito, hay otros elementos aquí internos, como ser la memoria que permite relacionar el microcontrolador con las memorias y con los datos que vienen desde la computadora, que serían los códigos, ¿sí? Eso por un lado. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bien, una vez que ya bueno, cargamos todos estos archivos o estos datos, consigue, bueno, el objetivo de poder ir procesando esos datos. Bien, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? La situación que les decía de la gramática, de pasar con los textos. Fíjense en ustedes que es muy variado los distintos elementos que pueden estar en el código de programación, ya sea un punto y coma, un punto, una llave, un paréntesis, un número, una letra, todo puede ser que genere algún tipo de error. Si yo en este caso, ahora, fíjense, voy a verificar este archivo, le voy a dar aquí arriba donde dice verificar, supuestamente este es un archivo que funciona bien. Le voy a dar en verificar, va a empezar a compilar acá abajo, fíjense, sale la opción de compilando programa, y si ven, sale un mensaje en blanco que dice que el sketch les dice que, bueno, usa tal tipo de cantidad de memoria del espacio de almacenamiento y le dice cuánto es el máximo que pueden tener. Y nada más, le sale que todo está bien, no le dice ningún tipo de error, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo me olvido de poner algún tipo de paréntesis o una coma? Veamos qué pasa en ese caso. Voy a agarrar y voy a sacar aquí el punto y coma y voy a volver a darle en verificar, ¿sí? Fíjense que automáticamente me sale que hay un error, me marca dónde está el error aproximadamente y me dice que hay un error en el void, que es aproximadamente donde le está dando la situación. Pero en realidad es anterior al void, es un punto y coma que está faltando aquí. Eso para que tengan en cuenta a la hora de ver los errores que puedan llegar a tener dentro de la carga que estén haciendo ustedes del archivo, ¿sí? Eso en un principio. Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a poner el punto y coma y vamos a volver a verificar y tendría que salir todo bien, ¿sí? Estos son errores muy
básicos que a veces generan muchos problemas de pensar y repensar y perder mucho tiempo, y a veces es muy simple. Hay que estar muy atentos a lo que uno carga como datos. Entonces, el objetivo de la puntuación y la gramática es que la persona pueda comunicar a través de la palabra escrita. Eso es fundamental. Utilizando las comas, las pausas, eso también nos pasa a nosotros. A veces cuando no ponemos un acento, no ponemos una coma, un punto y una parte, o un punto y seguido, lo que sea, genera problemas de entender lo que se está escribiendo. Y eso es fundamental para poder realizar todo el trabajo. Bien, entonces, el lenguaje de programación pasa lo mismo. Para comunicarnos con el compilador tiene que todo estar correctamente realizado. ¿Sí? Tenemos que ver también los comentarios que Arduino nos puede dejar. Como les decía, abajo les aparece algún tipo de error. Y también nosotros podemos dejar comentarios. Si ustedes se fijan, yo les decía que una de las características que tienen acá es en este caso las barras en diagonales que aparecen aquí, me permiten a mí generar un comentario para que no genere error. Si yo no pongo este comentario, va a salir un error. Fíjense, lo voy a hacer ahora para que vean. Voy a borrar estas dos barras y le voy a dar en lo que es verificar. Una vez que se verifica, fíjense, sale que hay un problema. ¿Por qué? Porque esto no está como comentario. Para poner un comentario y que no salga ningún error, tengo que poner las barras. Y a partir de eso ya puedo generar la compilación. Ahora, por ejemplo, yo voy a poner otro tipo de comentario. Sketch de prueba. Y en este caso no tendría que haber ningún tipo de problema. Si yo le doy en verificar, me va a salir todo bien. Ahora, yo le saco estas doble barras y en ese caso va a salir el problema. ¿Sí? Eso como para que tengan en cuenta. Eso es fundamental entonces como elementos de comentarios dentro de lo que es Arduino. Eso es lo que aquí aparece. Hay dos formas de escribir comentarios. Fíjense, en uno es poniendo las dos barritas, ¿sí? O el otro es poniendo una barra y un asterisco. O el asterisco y la barra invertida, ¿sí? Si yo dejo sin comentarios, yo les estoy dando a continuación que realice una actividad o una acción, ¿sí? Eso es fundamental. Bien, después hablamos de lo que es el punto y coma. En el lenguaje de programación, el C++, el punto y coma es como si fuera el punto y aparte. Terminamos una sentencia, en este caso la sentencia es como la oración de que yo estoy generando por dar relación, esto sería una sentencia, todo esto que está acá es como si fuera una oración. Yo pongo el punto y coma y paso a otro punto o a otra parte de lo que es en este caso, todo lo escrito que estoy haciendo dentro del IDE de Arduino, ¿no? Eso también es fundamental que vayan viendo al respecto de lo que es entonces la sintaxis a la hora de escribir dentro de Arduino. Fíjense, también después tenemos la situación que yo les mostraba. Fíjense, acá hay un error que le va a aparecer. Y cuando salga el error, va a salir abajo un pequeño mensajito, ¿sí? De ese error que ustedes puedan llegar a tener a la hora de generar los datos, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta las situaciones. A ver, vamos a bajar un poquito. Las palabras reservadas. Fíjense, las palabras reservadas aparecen en un color distinto. High, low, true, false, input, output. High dijimos que era alto, ¿sí? Low, bajo,
O podría ser hide encendido y low apagado. True es verdadero, false es falso, this es esto, input es de entrada, output es de salida. Tengan en cuenta eso a la hora de identificar todos los datos que ingresan en Arduino. Entonces, hay palabras reservadas que se marcan de un color distinto, ¿sí? Eso también lo ven cuando abren Arduino, con un ejemplo. Siempre hay palabras reservadas de distintos colores que cumplen una función o ordenan que se realice algún tipo de función dentro de la placa o dentro de lo que estoy programando. Tenemos que tener en cuenta, no podemos usar como queramos estos nombres, estas palabras, como variables sin ningún tipo de relación. Tienen que tener una relación de uso, ¿sí? Aquí damos un ejemplo, que tienen que hallar el área de un círculo, ¿sí? Y cuando lo tienen que traducir como código, lo tendrían que poner de esta forma, como está aquí. Aquí ponen en comentario, porque esto no importaría, lo que importa es esto, lo que está aquí abajo. Área de círculo igual, esto está en inglés, 3.141516 por radio. En este caso pi es 3.141516 por radio. Eso sería la forma que nosotros tendríamos que expresarnos dentro de lo que estamos programando. No pondríamos de esta forma. Esta es la forma que usaríamos comúnmente, pero dentro de la programación usamos este tipo, esta forma, ¿sí? Para que vean la diferencia de uno y otro. Bueno, sigamos viendo otros casos. El área del círculo, en este caso, le dice calcular área del círculo, radio, punto y coma. Es una forma también más sencilla de poder expresar, ¿sí? Después hablamos de los seriales begin, de los pin mod, de los digital red, que tienen distintos tipos de funciones. Fíjense, hablamos de aquí ya de lo que es paréntesis abiertos o cuando tenemos que cerrar esos paréntesis. Aquí les dan el serial begin, que sería en este caso un tipo de frecuencia que va a trabajar que ya viene dada de por sí, y el módulo pin 6 va a salir como input. En este caso me está aquí la sentencia que yo estoy ingresando es que dentro del pin mod es la salida que yo voy a tener, por ejemplo, de Arduino. Recuerden que habíamos visto en Arduino que teníamos los pines. Si ustedes se fijan, hay uno de los pines que es el 6. Bueno, esto va a una de las patas de algún sensor, ¿sí? Que tengamos, por ejemplo, un sensor que tenga una patita. Pero ahora cuando yo voy al IRE, que es a la zona de la programación, yo tengo que indicar que haga algún tipo de acción en este tipo de pin. Y para eso ustedes tienen que agarrar, volver de nuevo a lo que es la programación. Vamos a ver dónde estamos. Ahora me pasé. Por aquí. Bien, acá el pin modem, le digo que va a estar en el número 6, la pongo entre paréntesis, coma, y va a ser la salida de input. Va a dar energía, cierro el paréntesis y punto y coma. Y de ahí paso a la siguiente sentencia que dice que se lea de forma digital el pin 6. ¿Sí? Todo esto está relacionado en algo muy sencillo, pero que fíjense en ustedes, tiene que ser expresado de esta forma. Si yo me voy a fijar en el caso del ejemplo que yo había puesto de un sensor de humedad y de temperatura, tienen ustedes que definir qué va a hacer este tipo de trabajo. Por ejemplo, aquí yo puse que se define que DHT y el tipo, es un tipo de DHT, el modelo es DHT22,
que es un sensor de temperatura interno, o es el pin interno que tenemos, que va a ser el buzzer, y que esté en el número 8, ¿sí? Que va a ser el pin digital 8 destinado para el buzzer. El buzzer es un dispositivo que hace un sonido y que lo tenemos que, si por ejemplo acá quisiéramos que sea otro el tipo de pin en el cual escuche, por ejemplo el 6, tendría que cambiarle aquí el número y ya sé entonces que el buzzer se tiene que conectar a el pin 6 digital. Me fijo a ver si hay algún tipo de modificación, no pasa nada, no hay ningún error, solamente que sí, cuando yo conecte en la placa, me fije que este sea el pin 6. ¿Sí? Bien, me queda algunos temas por ver todavía. Creo que está bueno que mañana lo sigamos trabajando. Es un tema más complejo, pero está bueno que vayamos de a poco viendo. No quiero generarle tantos datos. Así que le invito a que repasen esto para mañana. Vamos a seguir de la mitad de este trabajo Arduino. Sería la versión, en este caso, lo que es Arduino 3. Y nos quedaría Arduino, bueno, ya con esto terminaríamos. Quisiera rever a partir de lo que es ABRDUDE para mañana. Así que ahora se corta y mañana terminamos esto. Pero el que quiera ir trabajando ya con el ejercicio 3, no hay problema, lo puede ir haciendo.